Muy bien, entonces decía que esa es la distinción, ¿verdad? Es bueno que eso lo tengamos claro porque vamos a estar trabajando tanto con ecuaciones como inecuaciones en este curso. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, bueno, básicamente, dicho eso, aquí el problema se trata de una empresa que produce pintura para interior y para exterior. Para la producción de esa pintura utiliza materia prima M1 y M2. Y la distribución de la necesidad de esa materia prima para la fabricación de los tipos de pintura está aquí descrito en esta tabla o en esta matriz, como usted lo quiera ver. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para una pintura para exterior, la empresa necesita 6 unidades de la materia prima 1, bueno, 6 toneladas, vamos a decir, de esa materia prima, como dice aquí, ¿verdad? Y 1 tonelada de la materia prima M2. Similarmente, para la pintura de interior, la empresa necesita 4 y 2, respectivamente. Entonces, la disponibilidad diaria que tenemos de esa materia prima no es infinita, no tenemos infinitas unidades o infinitas toneladas de M1, y tampoco tenemos infinitas toneladas de M2. Tenemos una tonelada fija por día. Entonces, tenemos 24 de M1 y 6 de M2. Y aquí abajo tenemos la utilidad, la rentabilidad, ¿no? El profit asociado a esa pintura. Para la pintura de exterior tenemos 5.000, 5 por 1.000 aquí por tonelada y 4 por 1.000 aquí por tonelada para la de interior. Entonces esa tabla es muy importante que la entiendan porque en función de ella que se va a construir el problema de programación lineal o, en otras palabras, el sistema de inecuaciones que necesitamos para luego construir el gráfico y luego resolver el problema. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la información que está en esa tabla? ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, entonces, nosotros vamos a designar por X1 las toneladas de pintura para exterior por día que necesitamos producir para maximizar la utilidad. Perdón. Y vamos a designar por X2, X sub 2, el número de toneladas que necesitamos producir de pinturas para interior para maximizar también la utilidad. Entonces hay una combinación, esas son nuestras incógnitas, ¿verdad? Hay una combinación. La pregunta que se nos hace, ¿cuánta pintura debo producir de cada una para maximizar? Una respuesta no muy, no muy profunda, y se podría hacer, ¿verdad?, a producir toda la pintura de la que tiene mayor utilidad. Eso no sería una respuesta descabellada. Eso podría ser una respuesta que alguien diera ante el problema, pero ante esa solución o esa posible solución podríamos decir que hay restricciones. Primero, no podemos producir toda la pintura de un solo tipo porque hay una restricción, como ustedes vieron en su problema, los que lo pudieron ver en el libro, de disponibilidad del mercado. El mercado nos exige, como describe su libro, que no todas las pinturas sean de un solo tipo. Usted tiene que, si tiene un mercado, como en la vida real, tiene que satisfacer la demanda de ambos, de todos sus consumidores, no de un solo tipo. Entonces es una de las primeras restricciones que está descrita en el problema. Y hay otra restricción que mencionó su compañero León T. hace un momento, que es la restricción también de que no se puede producir pinturas para interior y exterior con una diferencia de más de 1 tonelada. Es decir, que la cantidad que sea que usted proponga como solución a este problema de pintura para exterior e interior, la diferencia no debe ser mayor que 1. Entonces esas dos restricciones están aquí como 3 y 4 en el problema.
La primera es esta, ¿no? La de que la diferencia debe ser menor que una, y la otra es que no podemos producirla todas de un solo tipo. Entonces esas restricciones tenemos que tenerlas en cuenta. Obviamente la cantidad de X1 y X2 deben ser positivas. Esta es la restricción de no negatividad. No podemos producir menos 4 pinturas, ¿verdad? Ni menos 5 pinturas. Obviamente ese número entero debe ser positivo o no negativo, vamos a decir. Y estas dos restricciones que están aquí son las restricciones asociadas a la tabla. Entonces, que son las principales. Tenemos que prestar mucha atención a estas dos restricciones. Estas dos, como le dije, son restricciones adicionales que están en su texto, en el texto de su libro, y estas son las que vienen de la tabla. Entonces, la primera, fíjese que usted tiene que, como necesitamos 6 toneladas de M1 para la pintura de exterior, si yo voy a producir X toneladas de pintura para exterior por día, eso sería el producto de las 6 toneladas de M1 por las toneladas de pintura por exterior por día por la cantidad. Si usted multiplica eso, fíjense que recuerden que X tiene estas unidades, se eliminaría esto con esto y quedaría 6X1 toneladas de materia prima por de M1. Entonces, ese producto de 6 por la cantidad que usted produce es el total de toneladas por día que usted consumiría de la materia prima M1. Entonces, por eso aquí tenemos esta relación, 6X1. Ese número, ¿verdad?, que es la cantidad de unidades supongamos que usted va a producir 2 pinturas para exterior. Es lógico que usted necesitaría 2 por 6, necesitaría 12, ¿verdad?, unidades de M1 o toneladas de M1. Si usted dice, yo no voy a producir 3 pinturas para exterior, necesita 3 veces 6, por eso serían 18, ¿verdad?, toneladas. Y si va a producir X sub 1 tonelada, obviamente el número sería 6 por X1, por eso ese término. Similarmente este término. Y la restricción de la disponibilidad máxima diaria, obviamente 24, entonces por eso debe ser menor o igual que 24, esos dos productos. Ese 6 por X1 y el 4 X2 sumado debe ser menor que la disponibilidad diaria. Y similarmente con la otra fila de la matriz o de la tabla. Entonces aquí tenemos nuestras dos inecuaciones asociadas a la disponibilidad diaria. Tenemos la del mercado, la del limitante del mercado, la de la diferencia, y tenemos la de la no negatividad. Entonces ahí hay 6 inecuaciones, como usted puede ver ahí. Esas 6 inecuaciones son restricciones todas. Ya vimos en el otro problema, en el otro ejercicio que vimos, que las restricciones son parte del problema de programación lineal, son las limitaciones, son los límites que usted tiene reales de la realidad para resolver el problema y para acotar la solución ahí en ese conjunto. Entonces, esas restricciones no es lo que yo quiero maximizar. Lo que yo quiero maximizar es la utilidad, ¿verdad? Es el propósito de todo esto. Entonces, ese propósito está asociado a la función objetivo, como también vimos ya. Nuestra función objetivo en este caso va a ser, ¿verdad?, como tenemos esta utilidad de esta pintura y esta utilidad de aquí de la otra, obviamente serían 5X1 más 4X2, la utilidad total combinada de ambas pinturas. Y esa función que está ahí, esa relación que está ahí, es nuestra función objetivo. Nosotros lo que necesitamos es maximizar esta expresión restringida a estas 6 inecuaciones. ¿Alguna pregunta está ahí? Todo claro. Muy bien. Entonces, miren, para graficar esas inecuaciones, también vamos a apelar a un conocimiento que ustedes tienen de graficar recta, para graficar una recta.
Ustedes, como saben, lo pueden hacer de dos formas. Lo pueden hacer con la forma punto pendiente, lo pueden hacer con la forma de dos puntos, utilizando dos puntos. La geometría euclidiana por una recta solamente pasan, por dos puntos solamente pasa una recta, afortunadamente. Entonces usted puede aprovecharse de ese hecho para con dos puntos trazar una recta completa que tiene infinitos puntos. Entonces esos son los dos métodos más comunes para usted graficar una recta. Usted puede hacer otro método, pero esos son los más comunes. Entonces usted puede hacer el que usted quiera. Yo usé aquí el de la intersección con los ejes, o sea, el de dos puntos, y esas 6 inecuaciones las grafiqué, y ese plot que está aquí. Entonces, obviamente, por ejemplo, la ecuación 1, la ecuación número 1, que es la inecuación, perdón, número 1, esta, usted la grafica, la puede graficar considerando como que son ecuaciones. Fíjense que aquí yo tengo igual. ¿Para qué yo puse igual? Porque quiero, aquí abajo lo que me interesa es graficar, esto con fines de gráfico solamente, no con fines de restricción. Entonces por eso yo puedo hacer eso ahí. Pero no significa que convertí eso en eso, ni mucho menos, ni que eso tampoco es igual a aquello. Eso deben tenerlo claro. Entonces, con fines de hacer el gráfico, yo hice eso, y cuando, si quiero plotear, por ejemplo, la ecuación número 1, ¿qué hago? Hago la variable 0, cada una de las variables, y busco las intersecciones con los ejes. Entonces, si yo hago eso rápidamente, vamos a ver. Si yo hago 0 aquí, x1, esta sería la ecuación, ¿verdad? Esta sería la ecuación 1 despejada. Si te hace 0 x1, x2 es 6, porque esto sería 0 este término. Y si hace 0 x2, ¿verdad? Si hace 0 x2, obviamente, x1 sería 2 tercios por 6. 2 tercios por 6, eso es 4. Entonces ya yo sé que esa recta pasa por x2, vamos a ver, cuando x1 es 0, x2 sería, ya dijimos que sería 6, ¿verdad? Yo lo voy a hacer una sola vez para la gente que no se acuerde. Y cuando x2 es 0, o sea, esta es 0, usted simplemente despeja este lado, ¿verdad? Si usted despeja ese lado, eso pasaría para el otro lado, y este término pasaría como recíproco multiplicando esto. 3, 6 entre 3, 2 por 2 sería 4. O sea que sería 4,0. Entonces yo tengo los dos, ya yo tengo dos puntos por donde pasa esa recta, no necesito nada más. Si usted esos dos puntos lo grafica aquí, vamos a ver. Con permiso, profesor. Adelante. Disculpe, hay un compañero o varios compañeros que están diciendo que están intentando acceder y no pueden. Disculpe la interrupción. Ok, vamos a acceder a los compañeros. Ya creo que están adentro. Muy bien, entonces nada, como decía, esos puntos, si usted lo grafica en un plano cartesiano, aquí tenemos el primer punto, 0,6, y aquí tenemos el otro punto, 4,0, ¿verdad? Entonces usted traza la recta que pasa por esos dos puntos, y ahí tiene la recta que constituye esa ecuación. Y usted hace lo mismo con las otras. Si usted hace lo mismo con las otras, va a tener aquí la segunda, la número 2, aquí la número 3, aquí la número 4, aquí la número 5 y aquí la número 6. Así la vamos a ver ahora en más detalle. Pero aquí tenemos las inecuaciones. Las 5 restricciones van del 1 al 5, son todas esas. Y esas inecuaciones definen ese polígono que ustedes están viendo ahí en rosado. Ese polígono es el polígono de, se llama espacio de soluciones factibles, en términos y en el lenguaje de su libro, ¿no? La nomenclatura de su libro. Espacio de soluciones factibles. Eso significa que todas las soluciones que están ahí satisfacen las inecuaciones. Esas 5 inecuaciones que nosotros tenemos ahí arriba, que definimos aquí arriba, no eran 6. Estas 6 inecuaciones, todas son satisfechas por cualquier punto que usted elija ahí adentro, en esa zona rosada. Entonces, obviamente, como hay infinitos puntos, ustedes dirán, pero ¿y cuál sería la solución óptima?
Entonces vamos para allá ahora. Para usted elegir la óptima de ahí, usted simplemente utiliza la función objetivo como criterio. Entonces tenemos aquí la función objetivo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces esa función objetivo, y presten atención a esto, es muy importante que cuando ustedes hagan su práctica y cuando hagan su examen sobre todo, la tomen en cuenta para elegir la solución óptima. O sea, no pueden del polígono de soluciones factibles, del espacio de soluciones factibles, empezar a hacer cosas para conseguir la solución óptima. La herramienta, el camino para conseguir esa solución óptima es la función objetivo. No es otra cosa. ¿Estamos claros con eso? Profesor, disculpe, profesor. Dígame. Una preguntita, ¿de dónde salió la función objetiva? Yo sé que fue de la tabla que usted la cogió, que dice unidad por tonelada. Pero si yo no tengo esa tablita, ¿dónde yo saco la función objetiva? La función objetivo, usted siempre primero va a tener esa tablita, como usted dice, porque esos son los insumos para usted construir el problema. La única forma en que no pudiera estar ahí es que se la den de forma explícita. Pero en la tabla siempre está la información, en el problema siempre está la información para usted construir esa función objetivo. No necesariamente, ojo, el problema no necesariamente debe ser una tabla como esta. El problema puede estar expresado, como ustedes verán en sus prácticas, de forma textual. Puede ser un párrafo de 15 líneas el problema. Simplemente usted tiene que construir la tabla. Si se lo dan así, si le dan la tabla, aleluya, usted empieza con su tabla, es más fácil. Pero si no, usted lo que tiene que hacer es simplemente eso, construirla. Pero en este caso, respondiendo a su pregunta, la función objetivo viene de aquí, de esta fila. Queremos maximizar la utilidad. La utilidad es 5 para pintura exterior y 4 para interior. Y como dijimos que la cantidad de interior y exterior era X1 y X2 respectivamente, quedó 5X1 y 4X2. Y así se construyó esto. Sí, profe, una pregunta. Diga. La función objetivo se plantea directamente en el problema dado, ¿no? En ese caso, porque me están pidiendo la utilidad, ¿cierto? Sí. En dado caso de que sea un problema diferente, imaginemos que sea maximizando la materia prima 1, entonces ahí variaría, ¿cierto? Claro, todo depende del problema. Ok, no me hay que tener pendiente entonces el enunciado siempre. Correcto. Muy bien. Entonces, nada, jóvenes, aquí yo grafiqué la función objetivo también una ecuación de 3 variables, ¿verdad? Si llamamos a X3 como otra variable, entonces simplemente yo grafico la proyección de eso en el plano. Esto es un plano en el espacio, ¿verdad? En el espacio cartesiano de 3 ejes, pero si usted elimina una variable va a ser una proyección, una recta en el plano. Entonces yo eliminé esta variable y va a quedar una ecuación que es 5X1 más 4X2 igual 0. Si usted grafica eso es esta ecuación que está aquí punteada verde. ¿Ustedes ven? Y si le da valores a X sub 3, distinto de 0, por ejemplo, yo le di X0 y obtuve esta primera ecuación, y luego le di otro valor, le di 10 y obtuve esta segunda ecuación. Esos valores, ustedes dirán, ¿son arbitrarios? Sí, son arbitrarios, dependiendo de lo que usted quiera. Si usted quiere maximizar, usted coge valores ascendentes. Si usted quiere minimizar, obviamente usted coge valores descendentes. Pero ese valor usted lo elige. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ver en qué dirección se mueve la recta. Por ejemplo, si yo le doy valores negativos a X3, la recta de punto quedaría por aquí, por este lado. Pero como le di valores positivos y quiero maximizar, la recta se movió para allá. Entonces, en esa dirección, el punto que esté más alejado es lo que se conoce como la solución óptima. ¿Cuál es el punto más alejado en esa dirección que se movió la recta? La dirección que se movió la recta es esto. El punto más alejado en esa dirección es este punto que está aquí en verde. Y ese punto es aproximadamente 3,1.4. Aproximadamente. Yo puedo conseguirlo exactamente porque yo sé que esa es la intersección de la recta 1 y la recta 2. Pero eso no es necesario, porque este es el método gráfico.
Ahí lo que usted tiene es que aproximar la solución. Si usted quiere irse más allá y conseguirlo exactamente aplicando un método extraño de solución, usted puede hacerlo, eso es decisión propia, eso solamente suma. Pero lo que se pide es que usted aproxime la solución, porque esto es gráfico. Y obviamente con el método gráfico habrán niveles de exactitud que usted no podrá llegar. Entonces nada, eso es, señores, esa es la forma de usted resolver cualquier problema por el método gráfico. ¿Alguna pregunta? No, ellas llegarán con los ejercicios. Ah, excelente, qué bien. Entonces miren, con los ejercicios, para que lleguen rápido, son estos los ejercicios. Yo voy a hacer todo lo posible por cargar como en 2 horas, porque ahora estoy en un lugar que no puedo hacerlo, estos ejercicios, pero tomen todo un print screen ahora y esa es su práctica para el domingo. Pueden empezar a hacerla desde ya, independientemente de lo que pase el miércoles. Disculpe, profesor, al lado de sección dice 2A. Sí, 2.2a dice. Bueno, entonces si no hay más preguntas, jóvenes, eso es todo lo que tenemos para hoy. Para la siguiente clase traten de ver el método simple, que es lo que veremos el miércoles. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Pase buen retorno. Gracias.